Buenas tardes, damos la bienvenida y agradecemos a los participantes que están conectados en esta nueva charla que ofrece el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Un cordial saludo a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. El uso de la semilla de calidad cobra mucha importancia en la economía del productor, ya que permite maximizar y garantizar la producción de sus cultivos, logrando un incremento en el rendimiento de las mismas. Por esta razón, el SENASA recomendó a los productores la compra de semillas debidamente envasadas, selladas e identificadas con la etiqueta del productor y con la etiqueta de certificación, para tener mayor conocimiento de la importancia de la calidad en semillas. Esta vez nos ilustrará la ingeniera Carlota Marengo, ingeniero agrónomo de profesión con especialización en gestión pública y en sistema de gestión de la calidad e inocuidad. Labora en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria desde el 2008. En la actualidad está como especialista en la subdirección de semillas y viveros. Antes de iniciar, les recordamos que pueden hacer sus preguntas por la cajita del Facebook. De la misma forma, los invitamos a compartir esta importante charla. Entonces, ya brindadas las recomendaciones, presentamos a la ingeniera Carlota. Adelante. Muchas gracias, María Cristina, y agradecer a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Bien, vamos a empezar con nuestra charla. Permítanme compartir nuestra diapositiva del día de hoy. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de la semilla de calidad en la producción agrícola. Vamos a tratar temas desde qué es una semilla o a qué denominamos semilla, cómo la reconoce actualmente la legislación peruana, ¿no? ¿Qué entendemos por calidad de semillas? Los atributos de calidad, así como la producción de semillas de calidad, las clases y categorías que están dentro de esta producción, el proceso de certificación de semillas y los beneficios, el impacto e importancia del uso de semillas de calidad. Para empezar, debemos tener bien claro el concepto de lo que es una semilla, ¿no? Para la legislación peruana, específicamente la Ley General de Semillas, es toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o asexual de una especie, ¿no? En cuanto a la propagación sexual, es la que conocemos todos y tenemos, que comúnmente llamamos grano, ¿verdad? Esa es la semilla botánica y es la más comúnmente usada, ¿no? Y como representantes o especies representantes de la reproducción asexual tenemos a la papa, por ejemplo, ¿no? Que es a través de tubérculos semilla, a través de bulbos también, por ejemplo en el ajo, ¿no? Y a través de otros tejidos, como por ejemplo los esquejes, como vemos en la imagen del rosal, ¿verdad? Entonces, todas estas estructuras, ya sean semillas botánicas de origen sexual o asexual, las consideramos como semillas. En ese sentido, ¿qué es calidad de semillas? ¿Qué entendemos por calidad de semillas? La calidad de la semilla expresa el grado de cumplimiento en que un lote está cumpliendo con los atributos de calidad, ¿no? Que están establecidos en las normas vigentes. Entonces aquí tenemos 4 atributos que engloban lo que es la calidad de la semilla. Entre ellos tenemos el atributo genético, ¿no? Relacionado a la pureza varietal, ¿no? A las características morfológicas, fenotípicas, genotípicas que encontramos en las plantas, ¿no? Como determinadas características que vamos a ver más adelante, como altos rendimientos, como ciertas características morfológicas, de repente color de hoja, ¿no? Color de flor, altura de planta, por ejemplo. Esas son características que vienen ya heredadas, propias de una variedad y que se ven reflejadas en el atributo genético. Otro atributo de calidad es el físico, que está relacionada a la condición de la semilla de tener mayor proporción de semilla pura, ¿no? Y menor cantidad de restos o materia inerte, desperdicios de las cosechas en sí, ¿no? Y de repente semillas de otros cultivos u otras variedades, ¿no? A eso está relacionado el atributo de calidad física.
Y el atributo fisiológico es la proporción de semillas vivas, ¿no?, capaces de dar vida a una planta normal, con alto vigor, ¿no?, que está relacionado al parámetro de germinación. Es la capacidad que tiene esa semilla de producir plantas sanas y vigorosas, ¿no? Y el aspecto sanitario, relacionado más a la presencia o ausencia de plagas o enfermedades en un determinado lote de semillas. Vamos a ir detallando cada uno de estos atributos. El atributo genético está representado por el parámetro que denominamos pureza genética. Es básicamente la proporción o la cantidad de plantas o semillas en una población que se ajustan a una determinada descripción varietal, ¿no? Es decir, que si en una determinada planta se caracteriza por tener una florcita morada, por decir, entonces ese carácter debe ser expresado en campo, ¿no?, para determinar que esa variedad es la variedad que dice ser, que tiene una identidad, ¿tá? Entonces es muy importante tener esta garantía de la pureza genética, porque nosotros vamos, como agricultores, vamos a seleccionar una determinada variedad por ciertos atributos, ¿no?, ya sea por rendimiento, ya sea por resistencia o tolerancia a plagas, ya sea porque se adapta bien a condiciones medioambientales adversas, ¿no?, como sequías, como inundaciones, como heladas, ¿verdad? Y también por potencial de rendimiento, ¿no?, porque esta variedad me rinde más que la otra, ¿no?, o tiene ciertos atributos de calidad industrial, de repente tiene buena actitud para frituras, por ejemplo, en el caso de papa, o buena actitud de repente si es un maíz amiláceo, un maíz morado, de repente para extraer de repente pigmentos, ¿verdad? Entonces, todos esos atributos están relacionados a la pureza genética, y por ello es la importancia de contar con esa garantía, ¿no?, que lo brinda prácticamente un proceso de certificación que lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo garantizo o cómo me aseguro de que ese potencial o pureza genética se conserve? Entonces, es muy importante que durante el proceso de producción tengamos los registros de la semilla que vamos a usar, ¿no?, sobre todo de la procedencia, ¿no? Y eso lo consigo asegurándome de obtener semillas de origen garantizado, de un productor, de un comerciante que ya ha sido registrado ante el SENASA, que cumple con las disposiciones que están en la legislación en materia de semillas, ¿no? Para ello debo comprar pues semillas de productores y comerciantes debidamente autorizados y que cuenten con las etiquetas tanto del productor, y si es semilla certificada, también con la etiqueta que muestro en la lámina, ¿no?, que puede ser según las categorías que uno adquiera, de diferentes colores, ¿no? Más adelante vamos a ver el tema de las etiquetas también. Otro aspecto que debemos tener en cuenta durante el proceso de producción es la rotación de cultivo, que el campo no haya sido sembrado en la campaña anterior con el mismo cultivo o con el mismo cultivar, ¿no? Siempre estar asegurando la rotación de los cultivos para evitar el tipo de mezclas entre variedades o las mezclas de semillas de otros cultivares en los campos semilleros, ¿verdad? Y otro aspecto es el aislamiento, ¿no?, que debemos procurar siempre que los campos semilleros estén distanciados de campos que estén destinados al consumo final, ¿no? Ello para evitar justamente mezclas. Ahora, el aislamiento del campo se puede dar tanto por distancias, ¿no?, por metros, ¿no?, o por tiempos, ¿no?, de tal manera que no coincidan las floraciones de uno u otros cultivos que estén aledaños. Y otro tipo de aislamiento también son las barreras vivas con otras especies que se pueden implementar también. Además, debemos tener en cuenta también, es muy importante la eliminación de plantas fuera de tipo, ¿no?, durante el proceso de producción de las semillas. En nuestros campos semilleros detectamos a veces
plantas que no están acorde a la descripción de la variedad que se ha seleccionado y que se ha instalado. En ese sentido es importante eliminarlas, hacer un adecuado rogging, ¿no? Para que no se produzcan mezclas posteriormente. Y también ya en la etapa de acondicionamiento y almacenamiento de las semillas, tener especial cuidado de realizar un acondicionamiento apropiado, un almacenamiento en condiciones óptimas de humedad, de temperatura, de luz, ¿no? De tal manera de conservar justamente los atributos de la semilla hasta el usuario final. Entonces, como conclusión de este atributo, la pureza genética se determina en campo, ¿ya? A través de estos controles que les he descrito y sobre todo en la eliminación de plantas atípicas, que es muy importante. Otro atributo es el atributo físico, ¿no? Que está relacionado al parámetro de pureza física, que es básicamente la proporción de semilla pura que un lote contiene, exceptuando todos los contaminantes como materia inerte, semillas de otros cultivos, ¿no? O semillas de otros cultivares que también se pueden encontrar. Este atributo también se analiza en laboratorio, tiene también con el contenido de humedad también que se analiza a nivel de laboratorio. Las semillas puras entonces se definen como las semillas que pertenecen a la especie botánica de cuyo campo se ha instalado, ¿no? Este es el principal porcentaje que debe perdurar en este atributo, ¿no? La materia inerte, que está conformada por las semillas de otros cultivos o de otros cultivares o variedades, las pajas, restos de las mismas semillas, eso constituye la materia inerte. ¿Cómo se obtiene el parámetro de pureza física? En campo, básicamente es estar libre de malezas y de plantas espontáneas. Entonces es muy importante que desde campo estemos haciendo un buen control interno de calidad por el lado del productor y por el lado del organismo certificador, si es una semilla certificada, también procurar siempre que el campo esté libre de malezas y de otro tipo de plantas diferentes al cultivo de interés, ¿no? Para evitar justamente que posteriormente en la cosecha encontremos pues restos de estas semillas, de estas plantas indeseables, ¿no? Y en el acondicionamiento siempre tener ambientes separados para el acondicionamiento de las diversas especies o cultivares o variedades que se vayan a someter al proceso de acondicionamiento para evitar mezcla de los lotes, mezclas de otras semillas, ¿no? Siempre utilizar los equipos adecuados, que estén operativos y limpios, ¿no? En cada proceso de acondicionamiento de la semilla debe haber también un control ahí de la higiene, la limpieza de los equipos para evitar contaminación cruzada entre lotes de semillas, ¿no? Entonces la pureza física siempre se determina en laboratorio a través de los análisis de semillas que vamos a ver más adelante también, que forman parte del proceso de certificación también, ¿no? Para determinar el grado de cumplimiento o la verificación de la calidad de la semilla. Otro atributo que mide o que forma parte de la calidad es el atributo fisiológico, que está relacionado básicamente a dos parámetros, al parámetro de germinación y al parámetro de vigor. En el caso de la germinación es la proporción de semillas vivas capaces de producir plántulas normales que puedan dar paso a una nueva planta y que puedan perdurar en todo el periodo de cultivo, ¿no? Y en el tema del vigor son las capacidades de las semillas para llevar a cabo todas las funciones fisiológicas necesarias para que puedan tener un buen establecimiento del cultivo. Valga la redundancia, decir que tenga el suficiente vigor para hacer su fotosíntesis, todos los procesos de respiración de la planta, que pueda tener todos los procesos de producción, de fructificación que esperamos con normalidad, ¿verdad? Entonces,
Asegurar la capacidad de germinar y desarrollar de una plántula normal, ese es el aspecto fisiológico, ¿no? Que se asegure la capacidad de germinar y desarrollar una plántula normal. Estos dos aspectos o parámetros, tanto la germinación y vigor, se determinan en campo, a través de las labores agronómicas que se realicen de manera oportuna, en el acondicionamiento, a través de un adecuado procesamiento de la semilla, una buena limpieza, una buena selección, clasificación, ¿no? Para evitar daños mecánicos a la semilla y que puedan dañar justamente el embrión, que es lo que tanto cuidamos para que llegue viable esa semilla al agricultor usuario, ¿verdad? En el almacenamiento también tratando de controlar las condiciones de temperatura y humedad, de tal manera de conservar lo más posible la vida útil de la semilla, ¿no? Entonces, la capacidad de germinación y vigor se determina en laboratorio también a través de los análisis de semillas. Y por último, y no menos importante, el aspecto sanitario, que indica que la semilla está libre de plagas o enfermedades transmitidas por semilla, ¿no? Quiere decir que esté libre de insectos, libre de patógenos, que después podamos transmitir, ¿no? A través de la semilla a nuestro campo. Entonces, por eso es muy importante que pase en un control desde campo, haya un verdadero control fitosanitario de las plagas desde campo, ¿no? Y que luego ya en el acondicionamiento, luego de la cosecha, también permanezca así la semilla libre de patógenos, libres de insectos plaga también, para tener una adecuada viabilidad luego en el campo, ¿no? La sanidad de las semillas se obtiene entonces en tres etapas. En campo, a través del control de plagas y enfermedades, como les comentaba. En el acondicionamiento también podemos hacer otro nuevo filtro, ¿no? Seleccionar, hacer una adecuada limpieza, ¿no? Y evitar así la contaminación. Y en el almacenamiento también podemos tener control de las plagas de almacén, ¿no? Es otra etapa que también podemos tener estos problemas si no hacemos un adecuado control de las plagas que se presentan en el almacén. Es muy importante entonces tener esos tres momentos, ¿no? Cruciales para tener un adecuado control sanitario. Bien, entramos entonces a la parte de producción de semillas de calidad, ¿no? ¿Quiénes pueden producir semillas en general, semillas en el país? Todo aquel que esté interesado en la actividad de producción de semillas debe estar inscrito en el registro de productores de semillas. Este registro es obligatorio, es único a nivel nacional y tiene la finalidad de garantizar un nivel de competencia de los productores, ¿ya? Porque como hemos visto y detallado, es un proceso especializado en la producción de semillas. No es lo mismo producir semillas que producir para consumo, ¿no? Es diferente el manejo. Es como la crianza de los hijos, ¿verdad? A mi hijo le voy a dar lo mejor, lo voy a criar de la mejor manera, voy a tener el mejor de los cuidados. Igual es aquí, ¿no? A la semilla también le voy a dar el mejor de los cuidados desde que instalo el campo para que salga la semilla más vigorosa, la más fuerte, la más hermosa, ¿no? Y produzca plantas viables luego en los campos comerciales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca este registro, ¿no? Garantizar ese nivel de competencia, garantizar también cierta operatividad del productor. Por ello también se les pide ciertos requisitos. No son difíciles de alcanzar. Básicamente es que tenga las tierras de cultivo, ¿no? Ya sea de manera propia o en alquiler, que tenga así un profesional, ingeniero agrónomo o de profesión afín, acompañando el proceso de producción de semillas, ¿no? Eso es muy importante, que al lado del productor de semillas haya un profesional con experiencia, con especialización en la actividad semillerista. Eso es básicamente, y que sí tenga el compromiso de realizar un acondicionamiento de las semillas en
en plantas de acondicionamiento previamente registradas y que haga los análisis de laboratorio para la verificación justamente de los atributos de calidad que acabamos de ver, ¿no? El que tenga pureza física, que tenga buena germinación, ¿no? Ausencia de plagas y enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es parte de este registro y es la finalidad que buscamos, ¿no? Garantizar, básicamente, que se produzcan semillas de calidad para el agricultor usuario. ¿Qué clases de semillas se pueden producir en el país? Para la gran mayoría de cultivos tenemos 3 clases de semillas. La clase genética, es la que vemos aquí arribita, verdecito, ¿no? Que es la semilla directamente obtenida del proceso de fitomejoramiento, ¿ya? Y que es producida por los centros de investigación como el INIA, por ejemplo, y centros de investigación privados. Les estaba explicando, la clase genética es la semilla más pura que podemos obtener, lo obtienen los investigadores y centros de investigación registrados, ¿no? De ahí es el punto de partida para la multiplicación de las categorías siguientes, ¿no? Otra de las grandes clases que tenemos reconocidas en el país es la clase certificada, compuesta de 4 categorías, como son la básica, que es la primera generación obtenida de la clase genética, la categoría registrada, que es la obtenida de la categoría básica o genética, la categoría certificada también obtenida de estas clases o categorías anteriores, y la categoría autorizada, que es la de la cual se desconoce su origen, pero que cumple con los requisitos mínimos de calidad establecidos en la legislación. Y otra de las clases también reconocidas en la ley y reglamento de semillas es la clase no certificada, ¿no? Entonces, la clase genética es la semilla de más alta pureza, se produce en menor volumen y son los que tienen los mayores estándares de calidad genética. Y las últimas clases son las clases más comerciales, las que se producen en mayor volumen y que tienen altos estándares también de calidad física y fisiológica. Continuemos. Este esquema es para las clases de semillas que se cuentan en lo que es el cultivo de papa, ¿no? En el cultivo de papa, por la misma naturaleza del cultivo, su tipo de reproducción, encontramos una clasificación diferente a las clases y categorías de los otros cultivos. Aquí tenemos en la clase genética, tenemos plántulas in vitro y semilla prebásica para lo que es el cultivo de papa. Desde ahí parten las generaciones como la categoría básica 1, básica 2, que en el caso de papa se permiten hasta 2 multiplicaciones por cada una de las categorías. Entonces tenemos categoría básica 1, 2, en lo que es la registrada también vamos a encontrar la 1 y la 2, y lo que es certificada igual, ¿no? La categoría autorizada, como su nombre lo indica, siempre debe tener una autorización por parte de la autoridad en semillas para poder ser producida, ¿no? Y en el caso de papa solo se permite hasta una generación, ¿no? Para poder producir la semilla declarada, que es el equivalente a la semilla no certificada en los otros cultivos, ¿no? Y en el caso de la semilla genética, como es de la más alta pureza, se permiten hasta 3 generaciones para producir semilla declarada. Ese es el esquema en papa, que es un tanto diferente a los demás cultivos por ser de origen clonal, ¿no? ¿De qué cultivos podemos producir semilla certificada? Ya yéndonos a la clase más comercial de semillas, que la clase certificada, podemos producir de especies o grupos de especies que ya tengan reglamentación específica, como son el caso del algodón, el maíz, el arroz, los cereales, la quinoa, la papa, leguminosas de grano, ¿no? De estos cultivos y cuyos cultivares ya se encuentren registrados ante el SENASA, se puede producir semilla certificada, ¿no? ¿Por qué de los cultivares que ya están registrados? Porque implica que esa variedad
ya ha sido evaluada en las condiciones del territorio nacional y se garantiza que tenga una identidad y una adaptación en determinados ámbitos de desarrollo del país, ¿no? Y también ya se cuenta con inspectores entrenados para evaluar los campos de multiplicación de semillas de acuerdo a los descriptores varietales que ha declarado el obtentor de esa variedad cuando ha realizado el registro del cultivar, ¿no? Es por ello que los cultivos que ya cuentan con una regulación son los que se pueden certificar en el país. Y en cuanto a la clase no certificada, tenemos dos grandes grupos de los cuales se pueden producir semillas de esta clase, ¿no? Aquellas especies que cuentan con reglamentación específica, ¿no? Que también pueden producir tanto certificada como no certificada, ya lo hemos mencionado, ¿no? Maíz, cereales, quinoa, leguminosas y papa, ¿no? Y el otro grupo, que son las especies o grupos de especies que no cuentan con una reglamentación específica, y en este grupo están las hortalizas, los ornamentales, los frutales, los forestales, los pastos y forrajes y otras especies que no estén contempladas en la legislación, ¿no? Cabe indicar que para la clase no certificada no está admitida la producción de semillas de algodón y de arroz, ¿no? En el reglamento específico de estas especies se determina que no es admitida la clase o la producción de semilla de la clase no certificada. En el caso de papa, como ya hemos visto en la anterior lámina, recibe el nombre de la clase declarada, ¿no? La clase no certificada es el equivalente a clase declarada. Y en el caso de la semilla importada, la semilla que ingresa al país siempre es considerada como de la clase no certificada. ¿Quién garantiza la calidad de la semilla, ¿no? En el caso de la semilla certificada, hablamos de una responsabilidad compartida entre el productor de semillas a través de su control interno de calidad y también por parte del organismo certificador a través de un control externo de calidad. Recordemos pues que el proceso de certificación es el proceso técnico de verificación de la calidad desde el campo hasta el etiquetado y envasado de la semilla. Entonces, por ende, hay una responsabilidad compartida entre el productor, que va a hacer toda la fase de campo, y el organismo certificador, que va a hacer la verificación también desde campo, de todas las disposiciones contenidas en los reglamentos específicos y el reglamento de certificación. Entonces, aquí en esta clase de semilla la responsabilidad es compartida. Y en el caso de la semilla no certificada, sí hay una responsabilidad por parte del productor de semillas a través de un control interno de calidad. Cabe precisar que la semilla no certificada igualmente reúne atributos de calidad que son verificados a través de un seguimiento que hace la autoridad en semillas, que más adelante lo vamos a ver, y que también a través de muestreo y análisis se corrobora la calidad. Entonces, no es sinónimo de falta de calidad una semilla no certificada. Eso para aclarar, ¿no? Porque hay mucho mito o sesgo contra la semilla no certificada, que es de repente mal denominada por la legislación vigente, ¿no? Pero que reúne igual atributos de calidad. Ya iniciando el proceso de certificación, tenemos que este proceso de verificación de la calidad de las semillas, desde la producción hasta el acondicionamiento, pues, envasado y etiquetado de las semillas, tenemos que se inicia con una solicitud de certificación por parte del productor de semillas, ¿no? El productor de semillas se acerca al organismo certificador y indica su interés a través de formatos ya establecidos, ¿no? Para efectuar el proceso de certificación de sus campos semilleros. El organismo de certificación recepciona esta solicitud y realiza lo que se denomina la verificación preliminar, que es básicamente corroborar que sea un productor inscrito en el registro de productores de semillas que conduce el SENASA, que el cultivar que se piensa instalar sea un cultivar ya inscrito en el registro de cultivares comerciales y que se acredite fehacientemente la fuente de origen de la semilla que se va a utilizar a través de las etiquetas, a través de los comprobantes de venta que
presenta el productor al momento de presentar su solicitud. Luego, ya en la fase de campo, se realizan las inspecciones de campo, que de acuerdo a la especie pueden ser hasta 3 o 5 inspecciones, dependiendo del cultivo, ¿no? Viene la fase de acondicionamiento, en la cual también se realiza la inspección de los parámetros mínimos que debe tener el almacenamiento, el lugar donde se va a acondicionar, ¿no? O la planta de acondicionamiento, que se tenga adecuadamente separados los lotes, que se tengan identificados, que pase un adecuado proceso de clasificación, de limpieza, ¿no? De tal manera de eliminar al máximo la materia inerte, las impurezas que puedan venir producto de la cosecha en campo, ¿no? Y posteriormente ya viene lo que es el análisis de calidad, análisis de semillas que se realiza en un laboratorio, y un laboratorio acreditado, autorizado por la autoridad en semillas, ¿no? O también por el laboratorio oficial que está a cargo de SENASA. Y finalmente, la última etapa del proceso de certificación es el envasado y etiquetado de la semilla, que también pasa por un proceso de verificación por el inspector de certificación a cargo, ¿no? Con la finalidad de verificar que las etiquetas entregadas sean efectivamente colocadas, adecuadamente cosidas en cada envase, ¿no? De acuerdo a la producción obtenida por el productor de semillas. Y acá, como les indicaba, hay 3 clases de semillas: la genética, la certificada, que ya hemos visto el proceso de certificación, y la clase no certificada, que sigue un control, un seguimiento por parte de la autoridad en semillas, en este caso el SENASA, en estricto acompañamiento del productor de semillas, ¿no? Que inicia con la declaración del campo o de vivero de multiplicación de semillas, ¿no? Y luego para pasar por inspecciones inopinadas, ¿no? De estos campos, y también si la especie lo amerita, si es de reproducción sexual, puede también pasar el muestreo y análisis de las semillas y el proceso de acondicionamiento. La fase final ya es el envasado y el etiquetado, y luego de si hay una declaración de la producción de semillas no certificada por parte del productor de semillas, que tienen plazos establecidos y para poder cumplir con este proceso, este tipo de no certificada, ¿no? De no declarar la producción al inicio o al final, o de no cumplir con estos pasos detallados en la norma, no será considerado como semilla, ¿no? Por eso es muy importante tener presente este flujo de no certificada para que pueda tener el aval de la autoridad en semillas esta clase de semillas. Entonces, finalmente, recapitulando, las semillas de calidad son genéticamente puras, se caracterizan por un elevado porcentaje de germinación y contenido de humedad apropiado. Están libres de enfermedades y tienen un alto contenido de semillas puras, no tienen semillas de malas hierbas o de malezas. Entonces, la semilla de calidad encierra en sí el cumplimiento de los 4 atributos que acabamos de ver, ¿no? La calidad genética, o sea, que tiene una adecuada pureza varietal, una identidad en campo, ¿no? Hay un adecuado control de la fuente de origen y en la producción, y tiene también una adecuada calidad sanitaria, es decir, que tiene semillas sanas, libres de plagas transmisibles por semillas, ¿no? Hay un control generacional desde la fuente de origen, ¿no? En la producción, y se respalda también con análisis laboratorial también, ¿no? En la presencia de plagas y enfermedades. Igualmente la calidad fisiológica, que está básicamente expresada en las semillas vivas, vigorosas, capaces de dar paso a una nueva planta, ¿no? Y la calidad física relacionada a las semillas limpias, libres de malezas, de materia inerte, de restos de cosecha, y que tienen un adecuado acondicionamiento y almacenamiento, condiciones de almacenamiento, ¿no? Que es básicamente el control que se hace a nivel ya de lotes de semilla, ¿no? Tanto la calidad fisiológica como la física. Eso es básicamente lo que encierra, el potencial que encierra una semilla de calidad.
¿Qué beneficios tenemos del uso de las semillas de calidad? Entonces, cuando nosotros usamos una semilla de calidad en nuestros campos, estamos garantizando una alta pureza varietal, ¿no? Estamos garantizando que la variedad escogida, la variedad seleccionada, sea la que yo voy a implementar en campo, ¿sí? Una adecuada o buena germinación y vigor que me va a permitir un rápido establecimiento y un buen porcentaje de germinación y uniformidad en mi campo, ¿no? Me va a permitir también tener un campo libre de plagas transmisibles por semillas que después me vayan a redundar en un alto control de plagas, ¿no? Insumiendo costos, por supuesto, al agricultor, ¿no? Un adecuado nivel o porcentaje de humedad, ¿no? Que me va a permitir también conservar la vida útil de la semilla, ¿no? Un bajo porcentaje de impurezas o malezas que también me van a incurrir en costos, ¿no? Por la eliminación o la mano de obra en la que puede incurrir para eliminar estas malezas. Un adecuado rendimiento, de acuerdo a al potencial que encierra dicha variedad, voy a obtener los rendimientos deseados en campo, ¿no? Y una disminución, y todo esto a la larga encierra una disminución de costos de producción y un adecuado uso de recursos para aumentar la productividad del agricultor usuario de semillas de calidad. ¿Cuál es el impacto de la semilla certificada? Aquí les dejo una experiencia que se ha tenido en el cultivo de frijol en México, ¿no? En diferentes niveles de tecnificación en la producción del cultivo de frijol. En este caso se ha hecho un ensayo de diferentes escenarios de producción, uno de buen nivel de tecnificación, uno de regular y un mal o de bajo nivel de tecnificación, un sistema tradicional, digamos, ¿no? Y con el uso de semillas certificadas se han logrado mayores rendimientos en kilogramos por hectárea, desde un 17.7% de incremento hasta un 60% de incremento en el rendimiento por el uso de semilla certificada, ¿no? En comparación con el uso de grano como semilla o de uso de semilla propia, ¿no? Que usualmente suelen tradicionalmente utilizar los agricultores, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del uso de semilla de calidad? En términos de rentabilidad y sostenibilidad agraria, el uso de semilla de calidad incrementa en un 20% el uso respecto a un uso de semilla propia o adquirida, incrementa el rendimiento en un 20%. Asimismo, reduce el gasto por inversión en un 20% respecto del costo total de producción. En términos de seguridad alimentaria, es una de las principales estrategias para garantizar la seguridad en América Latina y el Caribe, ¿no? Y en términos de inclusión social, la semilla de calidad se adapta a zonas vulnerables y es elemento de inclusión social por excelencia, puesto que asegura a los agricultores la disponibilidad de alimentos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradezco su participación en el día de hoy, en esta charla virtual que ha tenido bien otorgarles el SENASA en su calidad de autoridad en semillas. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniera Carlota. Hemos tenido 75 usuarios en la charla escuchándonos y hemos recogido también sus consultas que nos han dado por las redes sociales, estrictamente por Facebook. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Nos dice Liliana Sáenz, ¿ustedes tienen un registro de agricultores que tengan el certificado de origen? Sí, como les comentaba en la diapositiva, el SENASA conduce el registro de productores de semillas, ¿no? Y con ello ya el productor está facultado para la producción y comercio de su propia semilla. Ahora, en el proceso de certificación, sí contamos con el certificado o constancia, más que certificado, constancia de origen. Eso cuando el productor, luego de pasar por todo el proceso de certificación de semillas, decide dejar un saldo o una parte de la producción para una nueva multiplicación de semillas, en ese sentido sí le otorgamos
la constancia de origen, pero es dentro del marco del proceso de certificación, que es básicamente con ese fin de en una posterior campaña realizar una nueva multiplicación de semillas. No sé si eso responde a tu pregunta para nuestra participante. Sí, claro que sí. Igual si hay alguna duda pueden seguir escribiéndonos acá en nuestra cajita de consultas. Una pregunta más que es muy importante, ingeniera, y que sería bueno también ampliarla. Nos dice Rafael Reyes, ¿quién certifica las semillas en el Perú? En el Perú tenemos dos enfoques. Uno, por la parte privada, que tenemos organismos de certificación debidamente autorizados por el SENASA como autoridad en semillas, que realizan la función de certificación de semillas, ¿no? Y están distribuidos en diferentes regiones de nuestro país. Y también tenemos al SENASA, que ejerce, en ausencia de estos organismos de certificación en algunas regiones, ejerce la función de certificación de semillas, como por ejemplo en Ancash, en Cusco, Apurímac. Generalmente las regiones de la parte sur del Perú están cubiertas por el SENASA, para lo que es certificación de semillas. ¿Existe una lista de proveedores de semilla? Tenemos un listado de todos los productores inscritos a nivel nacional, ¿sí? Por campaña sí puede haber diferencias en cuanto a el interés de producir semilla certificada. Para ello es muy importante que se contacten con el SENASA de su región para que puedan obtener la información de la disponibilidad de semillas dentro de su jurisdicción. O también, si requieren una información más detallada o más global a nivel nacional, pueden recurrir también a la autoridad en semillas aquí a nivel central en Lima, ¿no? Muy bien. Ingeniera, hay una última pregunta que dice, ¿cómo identifico las semillas certificadas? Las semillas certificadas se identifican por la etiqueta tanto del productor de semillas como la etiqueta de certificación de semillas que emite el organismo de certificación, ¿no? Ambas deben estar debidamente cocidas o adheridas a los envases y estar sin signos de adulteración o manipulación. A ver, acá hay una última pregunta de redes sociales que nos dice, ¿quiénes pueden producir semillas certificadas? Todo aquel productor que se encuentre inscrito en el registro de productores de semillas puede producir semilla certificada. Para ello debe acercarse al organismo de certificación de su región, ¿no? O al SENASA si no lo hubiera en su región, ¿no? Y iniciar el proceso de certificación. Hay una pregunta repetitiva que nos hace el joven Eliseo Atalaya. Es un caso, dice, por favor, una consulta. El señor X tiene un vivero de plantas ornamentales. ¿Puede ser un productor de semillas? Si es así, ¿cuáles serían los requisitos a presentar? Puede producir, si él produce con fines comerciales, estos para venta de plantones, ¿no es cierto? Sí, puede inscribirse en el registro de productores de semillas y los requisitos los tenemos también colgados en nuestra página web, o puede inscribirnos también a mesadepartes@senasa.gov.pe. Muy bien, ingeniera. Entonces, agradecemos a todos los participantes. Los invitamos cada 2 veces al mes. El Facebook del SENASA promociona charlas respecto a sanidad agraria. En esta oportunidad nos ha tocado el tema de semillas. Y también recordarles que esta charla va a estar colgada en nuestra biblioteca de videos del canal de YouTube del SENASA. Sí, agradecemos a todos que hayan participado de la charla y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, LinkedIn y el canal de YouTube para que puedan tener mayor conocimiento de temas de sanidad agraria y que nos puedan seguir en la creación de contenidos. Gracias, ingeniera Carlota. Les agradecemos nuevamente su participación y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.